El desarrollo de la escucha es de suma importancia en el crecimiento de las destrezas audiovocales para desenvolvernos con éxito en el abordaje clínico y trabajo fonoaudiológico en el área de la voz. En el libro Audición y Voz, Interpretaciones fonoaudiológicas, que forma parte de la bibliografía obligatoria de la cátedra, se propone en la parte de input las habilidades auditivas que son necesarias para la adquisición del lenguaje. Pero al estar ligadas a funciones cognitivas, la memoria musical entre ellas, reconocemos la importancia de su perfeccionamiento para trabajar con la voz. En el libro mencionado se proponen también los mecanismos auditivos por la Haya que se encargan de subyacer a estas habilidades propuestas anteriormente. El mecanismo de reconocimiento de patrones auditivos se encuentra relacionado al reconocimiento de aspectos del sonido como la duración, frecuencia, intensidad y timbre. Para ello, en el video anterior dijimos que además de la representación vocal y auditiva, necesitamos una guía visual para un mejor procesamiento de la información sonora que recibimos. El lenguaje musical nos brinda un soporte para el procesamiento de la percepción y práctica sonora, que para adquirirlo se requerirá del conocimiento de herramientas que lo conforman, acompañado de una ejercitación constante. Estos conocimientos musicales básicos deben ser conocidos tanto por laringólogos como por fonoaudiólogos, ya que aportan información de suma importancia al momento del diagnóstico y terapéutica de la fonación hablada y cantada. A continuación, visitaremos algunos conceptos básicos del lenguaje musical aplicados a nuestra profesión. Venimos de representar gráficamente los cambios de altura, intensidad y ritmo de una manera muy rústica, pero debemos tener una noción básica del funcionamiento de la sintaxis musical para realizar el abordaje más profundo en la discriminación auditiva de parámetros y el manejo del teclado como instrumento de abordaje clínico fonoaudiológico. La notación musical occidental nos permite representar gráficamente la duración de un sonido en una pieza musical. Tenemos dos tipos de cifrados, el americano o anglosajón y el latinoamericano, en que las notas musicales se representan como las letras C, D, E, F, G, A y B. Eso sería: la C hace referente al Do, la D al Re, la E al Mi, la F al Fa, la G al Sol, la A al La y la B al Si. En realidad sería A, B, C, D, F, G, sería La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Las figuras musicales son 7. Las figuras musicales, ¿no? Lo que acabamos de nombrar son notas musicales. Las figuras musicales son 7 en total y se denominan redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Es un sistema divisivo en el que a partir de una duración máxima se van deduciendo las duraciones menores. Mitad, cuarto, octavo y así sucesivamente. Una redonda es igual a 2 blancas, a su vez una blanca es equivalente a 2 negras, ¿sí? Una negra es equivalente a 2 corcheas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá tenemos unos ejemplos donde tenemos una redonda, después 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas. Todo eso es igual al valor de una redonda. Después tenemos 16 semicorcheas, 32 fusas, 64 semifusas. Todo eso equivale a una redonda. El pentagrama es el lugar en donde se escriben los signos del sistema musical y está compuesto por 5 líneas y 4 espacios que se cuentan de abajo hacia arriba. Sobre él se grafican las claves que podemos utilizar. Para dar algunos ejemplos, podemos nombrar la clave de Sol, la clave de Do y la clave de Fa. Para este video, tomando la misma línea que las autoras del capítulo que usamos como bibliografía, ubicamos la clave de Sol en la segunda línea y la clave de Fa en la cuarta. El Do central que usamos está caracterizado por tener una frecuencia de 262 Hz, pero debemos hacer una distinción entre los índices acústicos que se utilizan para el uso clínico y el uso musical.
que mencionaremos importantes divisiones en los próximos 2 videos. Por el momento nos concentraremos en que tiene una frecuencia de 262 Hz y desde el enfoque de esta asignatura equivale a la octava 3, ¿sí? El famoso Do 3 es el Do central. También usamos como referencia la nota La 3, que tiene una frecuencia de 440 Hz y puede encontrarse en el diapasón de un director de coro o de un director de orquesta, por ejemplo. Una escala musical es el conjunto de sonidos ordenados de determinada manera, una serie de sonidos que están dispuestos uno al lado del otro. En nuestro sistema tonal tenemos 7 notas, más la repetición del primero que denominamos tónica. ¿Sí? Muestro Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La distancia de un sonido al otro se denomina grado. Es decir, que si tenemos desde Do 3 hacia Do 4, existen 7 notas de distancias, sin contar el Do 4, que completa la octava. Cuando las notas que se escriben son más agudas o más graves que las que se usan dentro de las 5 líneas del pentagrama y sus 4 espacios, se representan sobre líneas y espacios adicionales para completar la escritura. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplo, el primer Do está sobre una línea adicional, el Re en un espacio, debajo de la primera línea, el Mi sobre la primera línea, el Fa sobre el primer espacio y así. Las líneas adicionales lo vemos también en el Do agudo, el La también, la primera línea adicional, el Do en la segunda línea adicional aguda. En el lenguaje musical existen alteraciones que se grafican con 2 símbolos. El sostenido, que es un símbolo parecido al hashtag o al numeral, que asciende la altura del sonido por medio tono, ¿sí? Asciende un semitono a la altura. Y el bemol, que es como una B minúscula, una B larga minúscula, que lo desciende medio tono. Existe también el B cuadro, ¿sí? Que es este simbolito que están viendo ahora, que destruye las alteraciones escritas. Podemos encontrar estas alteraciones graficadas en pentagramas de ejercicios de vocalización que ascienden por medio tono, que nos indica que debemos cambiar la posición de nuestros dedos sobre el teclado cuando lo realizamos. Un semitono es la distancia más pequeña que existe entre 2 sonidos del sistema tonal, y un tono está formado por 2 semitonos. Podemos verlos representados en el teclado si hacemos un recorrido desde el Do. Encontramos que entre Mi y Fa existe un semitono y lo mismo sucede entre Si y Do. Por eso es que hay ausencia de teclas negras en ese sector del teclado, entre el Mi, Fa y el Si, Do, ya que eso es lo que representan las mismas. Esto lo retomaremos para el uso clínico del teclado en el siguiente video, ¿sí? Denominamos intervalo a la distancia entre un sonido y otro, cuando existe un cambio de altura. Podemos mencionar como ejemplo una octava existente entre Do 3 y Do 4. Llamaremos octava la distancia que existe entre 2 notas del mismo nombre, pero en diferente altura, ¿sí? El estudio de los intervalos nos permite seleccionar, escribir y ejecutar en forma instrumental ejercicios de vocalización que podemos aplicar al ámbito clínico. Para entrar a los contenidos relacionados con el ritmo, podemos decir que el pulso son las señales transitorias musicales periódicas que marcan el latido de la música y las utilizamos para comparar las duraciones de las notas y silencios. Puede medirse con el uso de un metrónomo que marca la cantidad de pulsos por minuto. Una estrategia que podemos utilizar es acompañar con chasquidos o con palmas la emisión sonora que se marca en el siguiente ejemplo. Vestida de azul. Con esta base del lenguaje musical se espera que los estudiantes puedan realizar aplicaciones de lo aprendido e integrarlo con las destrezas que se han ido desarrollando a lo largo de la realización de los trabajos prácticos con carácter obligatorio. En los siguientes videos veremos cómo podemos apoyarnos sobre otro instrumento musical, además de la voz, para aprender de mejor manera el lenguaje musical y aplicarlo a la clínica fonoaudiológica.